Momento de entrar en contexto. Bienvenidos todos a nuestro espacio. Como siempre, un gusto acompañarles a través de la señal de Canal I para toda Venezuela, a través de las distintas cableras y también con ustedes en redes sociales. Desde ya, invitándolos a que participen con nuestras cuentas, @encontexto_piso y @Carlos Penalosa. Como siempre, sus preguntas y comentarios son bienvenidos en nuestro espacio. Un gusto poder compartir con ustedes esta transmisión y, por supuesto, darle lectura a la audiencia. La opinión del ciudadano siempre es importante y acá queremos, como siempre, conocerla. También en nuestro canal de YouTube pueden encontrar nuestro contenido audiovisual, Carlos Peñalosa en Contexto. Allí se suscriben, activan las notificaciones y van a recibir cada vez que actualizamos nuestro contenido audiovisual, las notificaciones en su teléfono que hay material disponible. Este 13 de enero comenzamos la jornada hablando de una de las organizaciones políticas de mayor trayectoria en nuestro país, tal como lo hicimos en el aniversario de Acción Democrática. Queremos también en esta oportunidad, 13 de enero, cuando se cumplen 77 años de la fundación del Comité de Organización Política Electoral Independiente, el Partido Social Cristiano, COPEI, está cumpliendo 77 años de historia, un partido que ha dado al país grandes liderazgos políticos, 2 presidencias, Rafael Caldera en 2 oportunidades y Luis Herrera Campins, presidentes surgidos de esta organización política y que sin duda forma parte en esos 77 años de lo que ha sido la historia política de Venezuela, lo que fueron los 40 años de la democracia posterior a 1958 y lo que sigue siendo la historia de este partido en la actualidad en Venezuela. Juan Carlos Alvarado está con nosotros, representante de esta organización, secretario general de COPEI. Un gusto que nos acompañe esta tarde y bueno, felicidades además a la Tolda Verde. Bueno, gracias Carlos, a ti y a todo tu equipo y a todos los que nos están viendo. Gracias porque el día de hoy, pues arribando a los 77 años, como ya lo mencionaste, acabamos de llegar de recuperar una tradición histórica en nuestro partido. Luego de 17 años pudimos realizar nuevamente la misa en la Catedral de Caracas, volver a la Plaza Bolívar de Caracas y colocar la ofrenda floral ante el Padre de la Patria. La última experiencia que se tuvo en ese espacio particularmente fue porque por ese momento la dinámica política estaba muy, se puede decir, polarizada, muy radicalizada, pues allí a la fuerza y de manera violenta pues salieron nuestra dirigencia. Fue la última oportunidad en el año 2006. Luego de ese año, pues la habíamos rotado, si se puede decir, la permanencia de nuestras actividades que se hacen de manera aniversaria en cada uno de los estados del país. Hoy hemos podido tener además agendas programáticas en los 23 estados, en el Distrito Capital, de manera conjunta, de manera simultánea. Importantísimo, un desarrollo que se ha podido llevar en nuestro partido, año 2022, que pudimos además atravesar escogiendo autoridades municipales y regionales que acaban de renovarse. Más de 30.000 personas fueron electas en estos 2 procesos electorales internos en nuestro partido, pues de alguna manera sacando esa organización nuevamente de los corazones de la gente, a cada rincón de Venezuela. Mencionaste una organización política tan importante e histórica en nuestra Venezuela como es Acción Democrática. Tú vas a cada rincón de Venezuela y te vas a encontrar un ADECO, un copellano o una casa del partido también. Una casa de partido. Nosotros contamos con 192 casas de partidos municipales, con 17 casas de partidos regionales, una sede nacional. Pues mira, hemos hecho de verdad grandes esfuerzos para que esta organización política, que hemos atravesado también muchísimas cosas en los últimos 23 años, y bueno, duras pruebas, divisiones internas, judicialización del partido, donde no ha existido acuerdos dentro de lo que es la conducción de la manera de ver la política. Hoy en día algunos pensaban que la vía era la vía de los atajos, otros del abstencionismo, otros de la participación, lo que creemos fielmente en la Constitución y las leyes. Pues bueno, ante todo este debate, ante todas estas circunstancias, ahí hay un partido que está parado, que está de frente, que sigue dando la cara pues ante la historia de 77 años, que además hemos podido dar en nuestra Venezuela, como ya lo mencionaste, no solo presidentes en nuestro país, sino que además hemos tenido la oportunidad de dar también gobernadores, gestiones locales importantísimas, alcaldes con trayectorias también importantes. Y te puedo decir que hubo un momento en nuestra Venezuela, en el año 93, cuando se decía el mapa se pintó de verde. COPEI en esa oportunidad había obtenido 13 gobernaciones, había obtenido más de 150 alcaldías. En ese proceso, además que venía de vivir una división con su fundador, Rafael Caldera, para ese momento cuando creó Convergencia. Además, eso que llamaron el chiripero. Y bueno, actuó allí descontento de los copellanos, de los adecos, de izquierda, etcétera, y bueno, alcanzó la victoria, ¿no? Pero con todo eso el partido, pues, no se acabó, si se puede decir por completo, porque lo que te decía, está arraigado en el corazón de la gente. Creo que es necesario recuperar en esta tónica que andamos atravesando hoy en día en nuestro partido, recuperar la conexión con los ciudadanos y con la gente.
teniendo además en consideración todos los estudios de opinión, no nos cerramos a esa realidad, donde la gente se ha venido desconectando de lo que es creer en los partidos políticos y eso estamos perfectamente claros en nuestra organización. La militancia política ha venido disminuyendo y ojo, es un fenómeno no venezolano, es un fenómeno que está ocurriendo en el mundo. La gente hoy sigue figuras o sigue ideas, sigue liderazgos en particular, pero de esos liderazgos históricos de Rafael Caldera, de Eduardo Fernández, de Osvaldo Álvarez Paz, de Luis Herrera Campins, pasamos a estos últimos 22 años a un partido que ha vivido la judicialización, y diferente al caso de Acción Democrática, que vivió una judicialización. COPEI en estos últimos 20 años ha vivido distintos procesos de fracturas que han terminado en el Tribunal Supremo de Justicia. Sí, vale, mira, fíjate algo, COPEI ha sido tan noble con la política venezolana, además, que tú vas a los estados, distintos estados del país, te encuentras dirigentes socialcristianos que están asumiendo responsabilidad en otras organizaciones políticas, porque bueno, se decepcionaron de esa pelea y esa pugna interna. COPEI tiene más de una década judicializado, es el partido con la mayor data de judicialización que existe en nuestra Venezuela desde el año 2009, por eso te decía hace un rato haciéndote el recuento que nos ha tocado superar cada una de estas etapas que ha vivido el partido. Acción Democrática, como tú lo mencionabas, vivió una judicialización, de hecho fue el primer partido judicializado en el año 2002, cuando Timoteo Zambrano fue víctima, por cierto, de esa judicialización. Pero luego eso fue lo que sucedió y de ahí en adelante avanzó sin ningún problema. Pues bueno, en COPEI estamos haciendo un gran esfuerzo de que dirigentes, además que habían tenido responsabilidad en años anteriores, vuelvan nuevamente a su organización política. Hemos abierto las puertas a dirigentes políticos de otras organizaciones que también se han sumado a nuestro partido, como también de independientes. Hay que recordar que nuestra organización política hace 77 años fue además fundada con la concepción de agrupar a los independientes en cada una de las especialidades en materias que había en nuestra Venezuela. COPEI son las siglas de una organización que se denomina Comité de Organización Político Electoral Independiente. Y allí se agrupaban pues de las distintas ramas. En nuestro partido existen lo que es en otras organizaciones la sectorización. En nuestro partido son los organismos funcionales, juventud, magisterio, mujeres, y se va clasificando de manera que ahí se puede aglutinar entonces todas las ramas que hay dentro del funcionamiento de la vida y de la sociedad. Hoy nos toca hacer una gran tarea. No estamos dispuestos a renunciar a esas tareas, lo que nos hemos formado en nuestro partido desde muy pequeños, desde muy niños, tenemos hoy en día pues una gran concepción de ello. Hoy tienes, por ejemplo, las 23 agendas de manera simultánea que se están dando en nuestro país, con las misas aniversarias, con las ofrendas florales, con los distintos compartir que hay en cada una de las casas del partido. Cuando vas a los municipios, el plan 335 que hemos venido desarrollando desde agosto del año 2022, pues nosotros pudimos darnos cuenta, en recorrer 136 municipios en tan solo 4 meses, nos dimos cuenta que tenemos estructura, que tenemos partido y que hay esperanza en la gente. Un tema que nosotros hoy estamos teniendo además como punta de lanza es la integración. Hoy lo que tú mencionabas, no solo en Venezuela, en muchos países del mundo, pues la ideología y la doctrina de alguna manera no es que queda de un lado, pero no pasa a ser el punto fundamental para buscar involucrarse en una organización política. ¿Qué es el punto fundamental? El pragmatismo. ¿En qué? En mejorar la calidad de vida, en mejorar el salario, en cómo mejorar realmente la educación, la salud, etcétera. Y hacia allá está apuntando hoy en día nuestra organización política, más allá del tema doctrinario e ideológico. Claro, que es lo que mencionamos, más allá de las doctrinas ideológicas, hoy la gente sigue causas y sin duda el tema económico puede ser una causa con el que los partidos puedan volver a conectar con la gente. ¿Qué está ocurriendo, por lo menos a esta directiva actual, a quienes hoy componen la directiva de COPEI y que han vivido todas estas judicializaciones? Es bueno también aclararlo porque hay señalamientos de otros sectores políticos respecto a quienes están hoy al frente de los partidos que a través del Tribunal Supremo de Justicia se les ha otorgado la directiva, que no son dirigentes reales, que no son dirigentes que realmente han militado en el partido como tal. En el caso de Bernabé Gutiérrez es diferente, pero tal vez el caso de Voluntad Popular con José Gregorio Noriega, cuestionamientos de si realmente son militantes o no. Juan Carlos Alvarado, Miguel Salazar, son dirigentes de COPEI o han estado haciendo, tienen toda su trayectoria política en esta organización. Sí, mira, por lo menos particularmente yo estoy en COPEI por 2 personas que son realmente culpables de todo esto. Y te puedo decir, Ana Teresa Prato Rojas, que es mi abuela, que era la responsable en la materia de campaña del partido en los Magallanes de Catia, en la calle Negramatea, sector Vista al Mar, al lado de un módulo Barrio Adentro, por cierto, la casa de mi abuela, y por culpa de mi señora madre, Gladys Teresa Prato, pues también copellana, militante del partido de más de 40 años. Yo me logré formarme y pasar por toda la estructura del partido, desde la parroquia Sucre del municipio de Libertador de Caracas, pude llegar a los cuadros juveniles regionales, luego nacionales, fui el secretario nacional de organización, además
Cuando empieza la judicialización de Copey en el 2009, para ese momento estaba de autoridad Luis Ignacio Plana. Quien actúa contra él es una de las personas, excopeyano, Roberto Enrique, actúa contra Luis Ignacio Plana. Yo era subsecretario juvenil nacional de Copey para ese momento. No tenía nada, ni tuve nada que ver con la judicialización. Siempre estuve pues en el medio de lo que sucedía y siempre estuve respetando la institucionalidad. Yo estaba donde realmente, ¿qué es lo que hacemos los que militamos en un partido? Donde están realmente los espacios para los que fueron creados los partidos políticos. Los partidos políticos fueron creados ¿para qué? Para conquistar espacios de gobernabilidad, de gestión pública, de poder legislar. Pues ahí es donde yo me encontraba siempre cada vez que había estos problemas jurídicos. Cuando vino el momento de asumir responsabilidades, yo fui electo en marzo del 2019, en una Asamblea Nacional Sociocristiana con la profesora en ese momento que militaba en el partido, la doctora Mercedes Malavé. Ella quedó electa como presidenta, yo como secretario general. Luego que hay un reordenamiento jurídico, yo soy ratificado en la sentencia. El compañero Miguel Salazar ha sido un dirigente regional de toda la vida del Estado Nueva Esparta, quien hoy es presidente del partido y diputado de la Asamblea Nacional. Y hoy la Dirección Nacional en su totalidad son dirigentes regionales. Y caso, yo no voy a querer inmiscuirme en ninguna otra organización política, pero lo mencionaste a Noriega. Noriega es un dirigente regional de Voluntad Popular del Estado Sucre. Los que hemos estado en política durante mucho tiempo, desde muy pequeños, sabemos y conocemos a nuestra dirigencia política. Yo no voy a descalificar absolutamente a nadie. Pero se ha usado el argumento de la judicialización como quitarle el partido a sus dirigentes legítimos, y por eso buena la aclaratoria, ¿no? Sí, claro, y además que una de las cosas importantes, la historia es fundamental, pero además sobre todo los hechos. Mira, cuando yo asumo la responsabilidad como secretario nacional de organización en el año 2015 en nuestro partido, pues déjame decirte que Copey no tenía ni alcaldes, ni concejales, ni diputados a la Asamblea Nacional. Por cierto, ese periodo que venció del 2015 al 2020, Copey allí no tenía diputados, porque además pues los que estaban de alguna manera llevando la conducción del partido en ese momento, pues no lograron entenderse con la Mesa de la Unidad Democrática para ese entonces. Pues hoy Copey tiene una fracción en la Asamblea Nacional, después de más de 12 años. Hoy Copey tiene 9 alcaldías, hoy Copey tiene más de 200 concejales principales distribuidos en toda nuestra Venezuela, más de 14 legisladores regionales. Copey tiene una representación genuina de las bases. Esas son candidaturas que no han sido impuestas desde Caracas, porque son candidaturas que han crecido en los propios municipios y en las propias bases, cosa que no se lograba antes. Hay dirigentes políticos que estaban antes que alcanzaban los cargos simplemente por ser hijo de fulano, por ser recomendado por alguien en una empresa privada, porque simplemente era que colocaban un dinero o unos recursos para que pudiera materializarse una campaña, etcétera. Hoy nosotros hemos dado un vuelco en este partido y se puede decir claramente que Copey ha pasado a las manos de la conducción de los liderazgos genuinos dentro de las comunidades, dentro de las parroquias, de los municipios, de los estados y obviamente dentro de la dirigencia nacional. Vimos a Copey en 2022 recorrer el país. ¿Cómo se preparan para este 2023? Lo conversamos al regreso de la pausa. Un 2023 que comienza desde el punto de vista político con cambios en lo que ha sido, por supuesto, la situación de los distintos sectores de oposición, y en lo social con un reclamo de un sector importante de la administración pública. ¿Cómo estos temas también hoy se están evaluando y de cara a lo que viene, que sea escenario de primarias, de consenso, de candidaturas incluso de la socialdemocracia, dos liderazgos de la socialdemocracia, César Pérez Vivas, Eduardo Fernández, son nombres que suenan entre posibles candidatos presidenciales? Hay posibilidades de que Copey respalde. Todo eso lo conversamos luego de la pausa con nuestro invitado Juan Carlos Alvarado, secretario general de Copey. Bien, estamos de vuelta con ustedes y esta conversación que tenemos con Juan Carlos Alvarado en el contexto de los 77 años del Comité de Organización Político Electoral Independiente Copey, el Partido Social Cristiano. Estamos conversando con su secretario general y preguntábamos este 2023 cómo se lo plantea la organización. Vimos en 2022 a Juan Carlos Alvarado, al partido, hacer una agenda en el interior del país. Nos mencionaba que visitaron más de 150 municipios, un plan en 23 entidades federales. Hoy el país tiene un cambio en materia política considerable que obliga a todos a replantearse lo que podía ser este año con lo que vimos a final de 2022 en un sector político de la oposición, la disolución del llamado gobierno interino, las posibilidades de que se pueda de alguna manera esto afectar los acuerdos de México, lo que puede ser el desarrollo de las primarias. ¿Cómo Copey está viendo este 2023 tan convulsionado en apenas 2 semanas? Porque no hablamos del tema de las calles, de las protestas, de todo lo que estamos viendo.
Sí, bueno, fíjate, el final del 2022 bastante complejo, bastante extraño, si se puede decir políticamente. Pues COPEI ha venido trabajando y preparándose, como tú bien lo mencionabas, en un plan que hemos denominado Plan 335, con la finalidad de construir una agenda, la agenda que hemos determinado nosotros como la Agenda Venezuela Cambia, por la Venezuela posible. No estamos trabajando en función de la construcción de una candidatura, sino de un proyecto de país que presentemos, inclusive a las distintas fuerzas y a los distintos factores que al final decida COPEI a quién respaldar, apoyar o dar, como dice, ese paso hacia adelante, colocando un proyecto de país, un plan de gobierno, que esa persona que termine siendo la abanderada, pues lo logre implementar como un plan de políticas públicas. El pasado día miércoles 11 de enero pudimos presentar nosotros un foro de lo que enmarca realmente nuestra propuesta en materia económica, en materia social, en materia política territorial, que ha sido parte de lo que hemos recopilando en cada uno de los estados y los municipios que hemos estado visitando. Con esa intención, ahorita mencionabas algo muy importante en materia económica y social, por ejemplo. Bueno, te has encontrado las distintas protestas que han podido darse en los últimos días con todo su derecho constitucionalmente que le corresponde, y hemos venido hablando dentro de esa propuesta del marco que tiene que ver con la parte económica. Hoy COPEI, la fracción de la Democracia Cristiana en la Asamblea Nacional, pues ha presentado ante el país la propuesta de la Ley de Emergencia Salarial, una Ley de Emergencia Salarial que es un instrumento jurídico que puede permitir que el Poder Ejecutivo tenga mejores flexibilizaciones al momento de tomar decisiones en materia de aumento salarial. Sabemos que quizás el aumento salarial en algunos momentos, si se puede decir, yo creo que en la mayoría de las oportunidades se ha tomado como una bandera política y electoral para una campaña. Hemos dicho que el Ejecutivo Nacional no puede esperar a momentos netamente de elecciones o momentos netamente de crisis política para poder aumentar un salario. Hoy el salario, todos los venezolanos saben perfectamente cómo se encuentra. Hoy cuando vemos un salario que no te alcanza absolutamente ni para comprar un kilo de bistec, te das cuenta efectivamente de que no está transitando muy bien nuestra Venezuela. Yo he escuchado en varias oportunidades al presidente de la República, estuvimos hace poco anunciando el inicio del periodo de sesiones parlamentarias, y el presidente hablaba de la recuperación económica. Y nosotros no lo ponemos en duda, pero la recuperación económica para los que producen, pero no para los que consumen. Y cuando tú vas a un abasto, vas a un supermercado, sí, efectivamente, consigues los insumos, consigues los productos, pero claro, no tienes el poder adquisitivo para poder adquirirlos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos venido diciendo? Bueno, ¿cómo hacemos para mejorar la platica que debe tener en el bolsillo la gente? Y que ese es el instrumento y la herramienta jurídica que COPEI hoy está proponiendo dentro de la materia parlamentaria. Lo vamos a llevar adelante por iniciativa parlamentaria con la firma de 3 diputados de la fracción que vamos a presentar en los próximos días, y le daremos a conocer al pueblo de Venezuela esta herramienta. Consta de 15 artículos, 2 disposiciones transitorias que va a poder ser debatida en la propia Asamblea Nacional, y pues bueno, que en ese debate crezca realmente cuál debe ser la esencia de qué, del mejoramiento para los venezolanos. No es una ley que se está presentando para los copellanos, para las copellanas, para los adecos, para los opositores, no. Esta es una ley que se está presentando para todo el pueblo venezolano, milite donde milite, pero que merece una calidad de vida digna, como lo contempla la Constitución en su artículo 91. Esa calidad de vida digna que debe tener los venezolanos, los trabajadores, los pensionados, los jubilados, la gente que está inclusive haciendo grandes esfuerzos, no para ir a dar clases y cobrar por ese esfuerzo. No hay gente que está pagando para ir a dar clases. Hablo de nuestras maestras y de nuestros maestros, donde no nos alcanza. Aumento del transporte. Cuando tú ves el pasaje, pagas 5 bolívares para ir, 5 bolívares para venir. En un día 10 bolívares, lo multiplicas por 5, 50 semanal, lo multiplicas por 4 semanas, 200 bolívares. Y el sueldo mínimo es 130. Entonces estás pagando para ir a dar clases y poder educar a nuestras niñas y nuestros niños. Hombres y mujeres llenos de convicción, pero además te vas al sector salud y te encuentras los mismos con los médicos, te encuentras los mismos con los enfermeros, con las enfermeras, pero luego te vas al sector agrícola y entonces te encuentras la vialidad agrícola destruida, pero también la distribución del servicio de combustible. Entonces tienes un sinfín de problemas, que a eso tienes que sumarle luego entonces la problemática que existe dentro de la política. Lo que está ocurriendo con estos sectores políticos que se reúnen en México, en la cual COPEI no tiene absolutamente nada que ver. Pero además hemos celebrado ese acuerdo que firmaron hace ya varias semanas atrás, yo creo que hace más de un mes, que pudieron firmar este acuerdo en México en materia del acuerdo social, de la liberación de 3.150 millones de dólares para poder destinarlos al sector salud, al sector educación, al sector de la electricidad, inclusive a las personas afectadas por las distintas ondas tropicales. Pues bueno, no se ha avanzado.
no hay nada. Nosotros venimos no se supo más proponiendo nada en el mes de diciembre, no se sabe en el mes de nada diciembre. respecto ¿Qué de- propusimos nosotros, por cierto, el pasado lunes 12 de diciembre, en la última rueda de prensa que dio nuestra organización política? Propusimos a los sectores políticos que están yendo a México, tanto a los que representan al gobierno y representan a ese sector de la oposición, que ambos reconociendo que hay más de 23.000 millones de dólares que se encuentran represados más allá de nuestras fronteras, que agarren esos recursos y lo destinen a lo que debe ser el Estado para que paguen sueldos y salarios y garantizar una mejor calidad de salario a nuestros venezolanos y venezolanas en el año 2023, que tan solo se requieren 18.500 millones de dólares para poder tener un salario digno, alrededor de los $200 para cada trabajador de la administración pública, para cada jubilado y para cada pensionado. ¿Están dispuestos estos sectores políticos de que esa Contraloría, por cierto, que propusieron ellos como mecanismo a través de la ONU, pues entonces sean los que garanticen de que la ONAPRE pueda contar con estos recursos para la distribución de todos los trabajadores del sector público? ¿Están dispuestos o no están dispuestos de que estos recursos lleguen allí? Pues una de las propuestas también que llevamos nosotros en materia a los que están discutiendo allá en México, pero sin duda tenemos que avanzar. Y dentro de la metodología de avanzar se encuentra con la Constitución, una Constitución que claramente te indica que en el año 2024 debes ir a unas elecciones para escoger un candidato presidencial, mejor dicho, un presidente de la República, o bien sea para reelegirlo a los que quieren reelegir a Nicolás Maduro o el candidato de gobierno. Pues bueno, sencillo, nosotros vamos a participar en este proceso de elecciones. Hemos venido participando en los últimos 7 procesos eleccionarios, donde hemos estado participando además en cada una de las auditorías que se han dado dentro del Consejo Nacional Electoral en cada una de sus fases, pero además de ello hemos venido organizándonos de abajo hacia arriba, con los poderes que hay que hacerlo cada vez que hay que elegir. Si tienes que ir al poder local, al poder regional, inclusive en el poder nacional cuando fuimos al poder legislativo para elegir a nuestros diputados. No nos hemos apartado, Carlos, bajo ningún concepto nunca de la ruta cívica, pacífica, sobre todo constitucional y electoral, porque vimos perfectamente los resultados que te dejan los atajos de la abstención, del llamado a no participar, de la violencia, de no estar presente dentro de la lucha, de la batalla, de lo que debe ser el debate, de la esencia de ello, estar en la Asamblea Nacional. Hoy somos el 7% nada más de los curules en la Asamblea Nacional. ¿Pero por qué? Porque un sector de la política venezolana creyó que la mejor ruta era abstenerse y dejar esos espacios. Pues nosotros no renunciamos a estos espacios, nos seguimos preparando, nos seguimos organizando y estamos seguros que va a llegar un posible acuerdo. Unas primarias, mira, es un mecanismo, es una herramienta, pero no creo que al final esa sea la solución completa del problema, porque algunos no van a aceptar estar en esas primarias, otros no van a aceptar que estemos en esas primarias. Por lo tanto, entonces ya de manera de arranque te vas encontrando sectorización de los que nos oponemos al partido de gobierno, mientras que el gobierno lo consigue compacto, unido, con una candidatura única y exclusivamente que presenten ellos en el próximo 2024, mientras que la oposición sigue deshojando la margarita, cayendo en el punto de las descalificaciones. Algunos nos dicen a nosotros colaboracionistas, porque participamos en procesos electorales anteriores. Otros nos llaman hasta lacranes, porque simplemente estamos en una Asamblea Nacional. Pero los que participaron el pasado 21 de noviembre, participaron con un CNE que lo escogió la Asamblea Nacional, que fue electa en el año 2020. Entonces hay incoherencia y que estoy seguro, Carlos, que este pueblo ha madurado muchísimo políticamente. Por eso hoy más del 70% de los venezolanos no creen en los partidos políticos, porque se han ido decepcionando y se han dado cuenta de las incoherencias, de los planteamientos sin sentido que en algunas oportunidades tiene. Hoy, tú mencionabas la socialdemocracia, ¿no? De la democracia cristiana, pues que han sido hombres formados en nuestro partido, han presentado nombres como el caso de que César Pérez Vivas, César Eduardo Pérez Fernández. Vivas, Eduardo Fernández no públicamente ha dicho, pero no lo ha dicho, pero es un nombre que está Rafael allí. Simón Jiménez dijo que ese es su candidato. Claro, y te digo algo, son hombres que se han formado en el socialcristianismo, lamentablemente dejaron de militar en nuestra organización política y que ojalá, si ellos reconocieran a la estructura de COPEI en toda Venezuela, no a la dirección nacional, a la estructura municipal y regional de COPEI, seguramente terminaran pues apoyando a estas candidaturas si existiera Claro, un porque punto hay de acuerdo de hay gobernabilidad. similitud de ideas, es la Es socialdemocracia. que más allá, ¿no? además de inclusive de lo que tiene que ver con la militancia partidista, es donde nosotros coincidimos para tener una mejor Venezuela. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Juan Carlos Alvarado Gracias. con nosotros, secretario general de COPEI. Hacemos una pausa y al regreso seguimos con más de nuestro espacio.